Por parte de los distintos grupos parlamentarios, comenzando con el Grupo Socialista. Señor Guillamón, tiene usted la palabra por 15 minutos. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer la presencia del señor Alejandro Zamora, director general del SEF, en esta comisión. Creo que es la segunda vez que viene en esta legislatura. Recordarle, en primer lugar, que, como así lo debatimos en la última sesión de esta comisión, que el objeto de esta y de las siguientes comparecencias no era otro más que atender simultáneamente a dos objetivos que nos habíamos marcado en el plan de trabajo. Uno consistía en hacer una evaluación del grado de cumplimiento de todas las propuestas que surgieron de esta comisión de empleo en la legislatura anterior, que fueron concretamente 16, y al mismo tiempo, efectivamente, hacer una evaluación también o un análisis, no solamente de la estrategia por la calidad del empleo, que entró en vigor en este año 2017 y al que usted se ha referido exclusivamente, sino también una evaluación de la estrategia de creación de empleo del bienio 2014-2016, al que no he hecho ninguna referencia y que me gustaría, a ser posible, que la hiciera. Mire, yo empezaría en primer lugar, porque es de sumo interés para los miembros de esta comisión de empleo, por una especie de repaso, lo más breve posible, de cuáles eran, a mi modo de ver, las propuestas más significativas, no por ello restando la importancia a las otras que no voy a tratar en esta mañana, pero sí me gustaría conocer su opinión al respecto. En el bien entendido en que es posible que algunas de esas propuestas puedan trascender sus competencias, yo lo entenderé perfectamente, pero en cualquier caso sí que me gustaría conocer su punto de vista. En la primera de esas 16 propuestas de la Comisión de Empleo de la legislatura anterior se reclamaba un plan regional contra la economía irregular. De eso también hemos hablado aquí, y bastante, en esta comisión. Quiero recordarle que en el mes de septiembre del año 2016, la ministra de Empleo, señora Báñez, en la firma de un convenio contra el fraude laboral con el anterior presidente de esta comunidad autónoma, anunció que en España el plan aprobado en 2012 había permitido aflorar casi 389.000 empleos y detectar 5.500 empresas ficticias que no tenían ningún tipo de actividad. Es más, decía también que serían más de 400 los inspectores y subinspectores que se iban a incorporar a la plantilla justamente para cumplir este objetivo desde 2012. Bien. Mi primera pregunta, señor Zamora, está en relación justamente con esto. Es decir, si tiene usted conocimiento, en qué proporción afectan estos datos a la región de Murcia. Es decir, cuántos empleos se han aflorado desde 2012 en nuestra región, qué número de empresas ficticias se han detectado y cómo ha variado la plantilla de inspectores para la lucha contra el fraude. En el punto número 4 de este conjunto de 16 propuestas se habla de un plan de apoyo y fomento al relevo generacional de las empresas murcianas. Un aspecto que nos parece de suma importancia. Creemos que debe existir un plan de apoyo a la transmisión de empresas para facilitar a los emprendedores el acceso a las pymes que son solventes, pero que se encuentran en riesgo de desaparición por falta de un relevo generacional. Y por dos razones fundamentalmente, por dos ventajas que conocerá usted perfectamente, como todos los miembros de esta comisión. En primer lugar, porque mantiene los puestos de trabajo y, en segundo lugar, porque propicia que empresas como pymes y micropymes no se pierdan por falta de ese relevo generacional. Y quería preguntarle también, entonces, que en estos términos, si conoce usted qué iniciativas se han desarrollado para mantener operativas empresas o negocios que, siendo viables, estén a punto de cerrar por falta justamente de un relevo generacional.
Se hablaba también en estas propuestas, en el punto 5, de instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la captación de fondos destinados a la lucha contra el desempleo. A través de los presupuestos, bueno, pues todos somos conocedores de que cada año llegan a la comunidad autónoma los fondos que por defecto el Gobierno de España y la Unión Europea destina a la lucha contra el desempleo y que luego se aplican con mayor o con menor fortuna en nuestra región. Lamentablemente con pobres resultados desde el punto de vista del Grupo Socialista. Pero a tenor de que seguimos siendo una de las comunidades autónomas de España y de Europa con mayor tasa de paro a día de hoy, a tenor de que tenemos un elevado número de parados de larga duración, de que seguimos teniendo un elevado número de desempleados mayores de 45 años y también de ese colectivo importante que a mí no me gusta olvidar, de los mayores de 55 años, a lo que naturalmente habría que sumar las condiciones en las que se encuentra de precariedad el mercado de trabajo e incorporar pues, todos los factores que tienen que ver con la brecha salarial, con la situación en la que se encuentran los empleados, los desempleados que no tienen ningún tipo de protección, que son muchos desgraciadamente y que rondan el 50%, y por supuesto la situación del paro juvenil, que todavía es muy grave, a lo que habría que sumar otros factores. La pregunta que quiero hacerle, señor Zamora, es si se ha demandado al Gobierno de España fondos especiales para la lucha contra el desempleo en la región de Murcia. En el punto 6 se indica la necesidad de un ambicioso plan de empleo para parados de larga duración, algo a lo que se ha referido usted brevemente en su comparecencia. Le recuerdo que, como sabe perfectamente, la EPA del segundo trimestre de 2017 arroja unos resultados que indican que 67.400 parados de larga duración son los que existen en este momento, es decir, 7.900 menos que el mismo trimestre del año pasado, pero 1.000 más que el trimestre anterior de este año. A falta de conocer, por supuesto, los datos del tercer trimestre que deben estar a punto de salir en los próximos días. Bien, pues, a tenor de estos datos, me gustaría preguntarle si considera usted que esta variación en el número de desempleados de larga duración a la que me he referido es suficientemente significativa como para calificarlos de ambiciosa, ese plan ambicioso al que se refería esta propuesta. Y quería preguntarle también si no considera usted que sería necesario un mayor esfuerzo, una mayor colaboración con los ayuntamientos y una financiación adicional por parte del Gobierno de España, algo que los socialistas estamos reclamando en muchas ocasiones. Y en tercer lugar, quería preguntarle también si se ha realizado alguna actuación para solicitar al Gobierno de España un plan especial de empleo, como se indica en el punto número 15 de estas 16 propuestas de la Comisión de Empleo de la legislatura anterior. También se habla en el punto número 7 de solicitar al Gobierno de España un incremento de las dotaciones presupuestarias de las comunidades autónomas en políticas activas de empleo. Mire, esta propuesta va al hilo de lo que continuamente estamos proponiendo los socialistas y que yo mismo trato de introducir en mi intervención. Desde que el Partido Popular gobierna en España, la dotación para las políticas activas de empleo han disminuido en casi un 30%. En casi un 30%. Y una tercera parte de estos fondos están destinados a políticas activas, se utilizan para rebajar las cuotas que han de pagar las empresas en la Seguridad Social como incentivo a la contratación. Que según nuestra opinión, por cierto, son de dudosa eficacia y que sí impactan de una forma muy relevante en el sistema. Los socialistas consideramos que esta parte de las políticas activas de empleo, destinada a la bonificación a las empresas, debería destinarse a nuevos itinerarios de inserción, para lo cual, inevitablemente, deberían mejorarse los recursos económicos y humanos de los servicios públicos de empleo para procurar una mejor empleabilidad de aquellos sectores, de aquellas personas más vulnerables.
como tantas y tantas veces hemos demandado el Grupo Socialista, no solo en esta comisión, sino en otros foros de esta casa. Bien, en estas 16 propuestas encontramos también la número 10, que indica que hay que impulsar las comisiones locales de empleo. Las comisiones locales de empleo. En el año 2009 el SEF anunciaba a bombo y platillo el proyecto de comisiones locales de empleo, donde se definían entonces los conceptos, las pautas del desarrollo económico, las características, los criterios de la Unión Europea sobre el pacto local para el empleo y, por supuesto, los objetivos de las comisiones locales de empleo. Desde entonces, me gustaría saber, señor Zamora, desde entonces hasta hoy, cuál ha sido la actividad de las comisiones locales de empleo, si se han cubierto las expectativas iniciales, si las comisiones locales de empleo se han reunido con la periodicidad que correspondería, y si la comisión regional creada al efecto de las comisiones locales de empleo ha evaluado las políticas de empleo, ha analizado la evolución del mercado laboral, ha estudiado los mecanismos de colaboración entre las concejalías de empleo y el propio SEF. En definitiva, si tanto las comunidades locales de empleo como la comisión regional han cumplido a un nivel aceptable con sus funciones. El punto 12 hace referencia a elaborar una evaluación integral de las políticas activas de empleo y programas de formación. Sobre las políticas activas de empleo, usted ya en su intervención ha comentado para qué objeto, cuál era el objeto del proyecto, de la estrategia de calidad para el empleo que se inició en este año, 2017. Sí me gustaría que hiciera usted una evaluación sobre el grado de cumplimiento del Plan Estratégico de Empleo 2014-2016, porque no tendría sentido que en la Asamblea Regional se aprobaran actuaciones o medidas que luego no fueran evaluadas, porque no sabríamos si habríamos cumplido con los objetivos pretendidos o, por el contrario, debiéramos corregirlos para atender en mejores condiciones los objetivos de esas políticas. En cuanto a la formación para el empleo, me gustaría detenerme simplemente un minuto o dos, porque sí que me gustaría hacerle un par de preguntas, porque, hombre, uno se preocupa y mucho, cuando conoce a través de los medios de comunicación que existen anomalías, que incluso existe fraude en otras comunidades autónomas, algunas de ellas no muy lejanas de la comunidad autónoma de Murcia, en la justificación de las subvenciones por parte de los centros de formación en cursos dirigidos a los desempleados. Tema muy sensible. Mire, simplemente, señor Zamora, para nuestra tranquilidad, me gustaría escucharlo de usted personalmente, si podemos asegurar que en la comunidad autónoma de Murcia las subvenciones asignadas a los centros de formación se justifican adecuadamente según los conceptos indicados en la normativa al efecto. Adecuadamente. Y en segundo lugar, me gustaría saber si podemos asegurar también que los docentes que imparten los cursos de formación para el empleo reciben una retribución digna y ajustada al concepto de gastos directos fijado también en la normativa. Y por otra parte, me gustaría saber si existe una total y absoluta transparencia entre las cantidades percibidas por los docentes y las que luego justifican los centros de formación. Y respecto a estas propuestas a las que me estoy refiriendo de la anterior Comisión de Empleo, me queda hacer mención solamente de una de ellas, la número 16, la última, que hace referencia al Plan Regional de Empleo Joven. Bajo nuestro punto de vista, este Plan de Empleo Joven era mejorable, como así también se indica en el documento al que me estoy refiriendo, pero en cualquier caso hizo su función y nosotros
consideramos que podría ser interesante una nueva reedición de un plan joven, sobre todo teniendo en cuenta la grave situación en la que se sigue encontrando este importante sector de la población. Tal es así que en las propuestas que se han hecho en esta legislatura y muy recientemente todos los grupos parlamentarios en esta comisión y que se llevaron al Pleno y fueron aprobados y pasaron al Consejo de Gobierno, es una de ellas. Me gustaría conocer su opinión respecto a esta situación. Y, repito, para terminar, me gustaría conocer su opinión respecto a cómo cree que ha funcionado el plan de empleo 2014-2016 con el fin al que me refería anteriormente. Es decir, porque yo imagino que todo no lo va a pintar de color de rosa. Imagino que habrán aciertos, pero que habrán errores y se trata justamente de eso. Es decir, de corregir los errores para que se conviertan en aciertos. De eso se trata. Y nada más, señor Zamora. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Guillamón. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño.